Desde el País Vasco, hoy el día que se cumplen 10 años del final de ETA, el adiós al terrorismo y al horror. Son imágenes de ahora que simbolizan cómo ha cambiado la vida allí y en el resto de España desde casi medio siglo de violencia etarra. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Así fue en el momento del anuncio oficial del final del terror y de la violencia. Hoy recordaremos cómo se llegó al final de la banda terrorista, cómo la negociación política, el cerco policial y judicial, la presión en las calles y la definitiva colaboración de Francia lo hicieron posible. Y escucharemos, cómo no, a quienes más sufrieron, las víctimas. ¿Qué han conseguido con esto? Nada, destrozar una familia, nada más. No nos confundamos. Esto aquí sigue habiendo gente aún que es muy de marcarte. Buenas tardes. Han pasado 10 años y todavía hay muchas cicatrices por curar en la sociedad vasca y en la misma política. Un día como hoy vuelve a ser noticia las palabras de Arnaldo Otegi, que ahora dice que si para que los presos de ETA salgan libres tiene que apoyar los presupuestos del gobierno, lo harán. Horretarako... En un encuentro con militantes también ha dicho que para conseguirlo hace falta tiempo y que solo se puede lograr con un gobierno progresista. Sus palabras han provocado un nuevo enfrentamiento en la sesión de control. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no? Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. La Palma ha registrado esta noche un terremoto de magnitud 4,8, el mayor desde que comenzó la erupción. Los científicos que monitorizan el volcán de La Palma siguen con preocupación el avance de las coladas, una amenaza con atravesar el centro del barrio de La Laguna, que ya se ha evacuado. La otra está a punto de llegar al mar, lo que podría provocar el confinamiento de todo el municipio de Tazacorte, todas las clases presenciales. Del País Vasco, hoy el día que se cumplen 10 años del final de ETA, el adiós al terrorismo y al horror. Son imágenes de ahora que simbolizan cómo ha cambiado la vida allí y en el resto de España desde casi medio siglo de violencia etarra. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Así fue en el momento del anuncio oficial del final del terror y de la violencia. Hoy recordaremos cómo se llegó al final de la banda terrorista, cómo la negociación política, el cerco policial y judicial, la presión en las calles y la definitiva colaboración de Francia lo hicieron posible. Y escucharemos, cómo no, a quienes más sufrieron, las víctimas. ¿Qué han conseguido con esto? Nada, destrozar una familia, nada más. No nos confundamos. Esto aquí sigue habiendo gente aún que es muy de marcarte. Buenas tardes. Han pasado 10 años y todavía hay muchas cicatrices por curar en la sociedad vasca y en la misma política. Un día como hoy vuelve a ser noticia las palabras de Arnaldo Otegi, que ahora dice que si para que los presos de ETA salgan libres tiene que apoyar los presupuestos del gobierno, lo harán. Horretarako... En un encuentro con militantes también ha dicho que para conseguirlo hace falta tiempo y que solo se puede lograr con un gobierno progresista. Sus palabras han provocado un nuevo enfrentamiento en la sesión de control. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no? Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. La Palma ha registrado esta noche un terremoto de magnitud 4,8. El cese definitivo de su actividad armada. Funcionaria de la comisaría de Los Cármenes, y su hija Irene, de 13 años.
El fin de ETA se precipitó a partir de 2006, el atentado de la T4 en Barajas, con el que ETA rompió de facto el alto el fuego y el gobierno dio por rotas las negociaciones oficiales, marcó un punto de inflexión. Los terroristas siguieron matando, pero el cerco policial a la banda se iba estrechando. En 2 años cayeron 7 jefes de ETA. Le llamo en nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente furgoneta bomba. La ETA que rompe la tregua es una ETA ya débil. A diferencia de lo que había ocurrido en 1999 durante la tregua de 2006, no consigue llevar a cabo una labor de reorganización interna. Es la ETA más mediática. Vemos a los terroristas actuar y asistimos a los atentados en directo. Cierren persianas y ventanas, por favor. Pero lo que no cambia es el dolor generado. 12 vidas segadas en 4 años. ETA asesina en España, pero también lo hace por primera vez en democracia, en Francia. Es el alto precio que paga la colaboración policial en su acoso a la banda terrorista. 7 jefes de ETA son detenidos en 2 años. La detención de Thierry en 2008 de López Peña, ¿no? Ahí se interviene, se incauta una cantidad de información muy grande. Estamos en posesión de información, de estructuras que nos permiten cada vez llegar más rápido a esas direcciones. El principio del fin tiene un nombre: Bermillo de Sayago. En esta localidad de Zamora, la Guardia Civil intercepta una furgoneta cargada con explosivos y armas con destino Portugal, donde ETA había montado una base logística. En un momento clave que fuerza a ETA a detener su actividad terrorista. Meses después caerá Carreras Arobe, alias ATA. Al año siguiente llega el cese de la actividad terrorista. En 2017 la entrega simbólica de armas en Francia y en 2018 su disolución. En Legutiano, Álava, entre las ruinas del cuartel de la Guardia Civil, objetivo de un coche bomba en 2008, una familia rota recuerda a quien ya no está. Una de las cientos de heridas abiertas por ETA en medio siglo de violencia. ETA asesinó a más de 800 personas y dejó tras de sí miles de familias destrozadas. El recuerdo y la historia de lo que ocurrió en esos más de 50 años de terror se recogen en el Museo Centro Memorial de las Víctimas en Vitoria. Lo único que han conseguido ha sido dejar 2 huérfanos y una viuda. Yo sigo pensando que ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué han conseguido con esto? Nada, destrozar una familia, nada más. Ni les he perdonado ni les voy a perdonar jamás. A mí me han destrozado la vida. A mí me lo han quitado todo. Ellos pueden verlos a sus familiares. Yo llevo 12 años sin ver a mi marido. La gente, yo no sé si, bueno, eso, cada uno va a lo suyo, hace su vida
Y ha pasado el tiempo y bueno, tendemos a olvidar lo que no nos interesa, ¿no? Entonces, sí, no, nos olvidan, pero yo no puedo y a mí no me pueden pedir que olvide. Oye, que voy a bajar, ¿qué te parece? El costarte acostumbrarte a que iba alguien contigo cuando tú eres una persona libre, a luego cuando eras libre echar en falta lo que llevabas detrás. No es lo mismo, ¿no?, de que estés amenazado y estás solo, a tener gente ahí que en un momento dado pues va a dar la vida, ¿no?, por defender la tuya, ¿no? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, cariño? Bien. Nos iban a quitar del medio y en cambio nos han unido para siempre. Bueno, si algo bueno he sacado de toda esta historia es gente como tú. Porque han sido momentos duros, han sido mal vivir. Dicen, bueno, pero ahora vivimos muy bien, ya no es lo que era. No, señores, no nos confundamos. Esto aquí sigue habiendo gente aún que es muy, muy de marcarte. Y es algo que te duele, porque ya hemos quedado marcados de por vida. Olvidados, sin trabajo, sin recursos. O sea, hubo muchos compañeros que terminaron, o sea, suicidándose. Había bajado al garaje y en el garaje escuché la explosión. Reventó la ventana, rodando por los suelos, venimos en el ángel de la guarda en ese momento, libramos todos. Estuve 8 o 9 meses con Orfidal y con antidepresivos. Viendo como el apoyo que quizás deberías tener más apoyo y no lo has tenido. Ha sido un suplicio porque había mucho bombardeo en la calle, manifestaciones, eslóganes, todo era daño. Sí, ha cambiado, pero bueno, sigue habiendo hostilidades todavía. Creo que con el tiempo eso irá desapareciendo, o no olvidando, pero desapareciendo. 10 años después del final de ETA, las palabras de Arnaldo Otegi vuelven a crear polémica. El coordinador de Bildu, en una charla con sus militantes, ha dicho hoy que si hace falta apoyar los presupuestos del gobierno para sacar a los presos de ETA de la cárcel, lo harán. Berreon ditugu barruan, eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira, horreko bozkatuko ditugu. Esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. Pablo Casado le ha exigido a Pedro Sánchez respuestas y contundencia. Usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada. A las víctimas del terrorismo les debemos todo. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no? Es un no rotundo. Un no rotundo. Simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor, porque, señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado social y democrático de derecho en España, y lo que impera es el imperio de la ley. Fuera del hemiciclo, el resto del gobierno también ha descartado cualquier pacto con Bildu en ese sentido. La ley se ha aplicado, se aplica y se aplicará en todo momento. Yo con Bildu hablo solo de número. Y el socialista Patxi López, que valoró el reconocimiento de Otegi hacia las víctimas, hoy le frena. Los presos salen a la calle cuando han cumplido la condena o cuando lo han determinado un juez. Punto. La oposición da por hecho que habrá cesiones a Bildu. Que dentro de muy poco tiempo tendremos que votar aquí los presupuestos de la banda terrorista ETA. Si Sánchez no rompe ahora mismo su pacto de legislatura y de presupuestos con el portavoz de los etarras, que es Otegi, estará dándole la razón. Estará confirmando este plan. El PNV cree que Otegi ha mostrado su cara B. Dicen que sus reclamaciones son legítimas, pero que no las escondan. Nos parecen legítimas, pero sería mejor y serían más legítimas si se dijeran y se plantearan a las claras. Y los que hoy no han hablado del tema han sido los diputados de EH Bildu en el Congreso. No podemos tolerar que en una... El lehendakari no ha querido comentar las palabras de Otegi. Hoy Íñigo Urkullu ha vuelto a pedir a la izquierda abertzale que haga autocrítica. Ha sido en Bilbao, donde ha participado en varios actos para recordar este 10º aniversario. No queremos empezar de cero y no queremos hacer borrón y cuenta nueva. Debemos, además, contribuir a construir una memoria crítica, una memoria ética que nos interpele y que nos conduzca a compartir una conclusión: nunca más. Cambiamos de asunto. El precio de la electricidad no...
Buenas noches desde Vitoria. Hoy hemos traído el telediario aquí al País Vasco porque hace exactamente 10 años los terroristas de ETA que mataron, que hirieron, que extorsionaron, que secuestraron durante 5 décadas, anunciaron que dejaban de matar, de herir, de extorsionar y de secuestrar. Hace exactamente una década, la democracia y la lucha policial vencieron a la violencia y al terror. 6 muertos y una veintena de heridos. Sangriento atentado terrorista perpetrado esta tarde en Madrid. 2 de las 4 niñas fallecidas de 7 años de edad son hijas. Apenas 48 horas después de asesinar en San Sebastián a un empresario. Un coche bomba hacía explosión en un céntrico. Y mañana serán los funerales a las 11:30 de la mañana en la capilla del cuartel. Que Miguel Ángel ha sido asesinado. Han sido más de 50 años de terrorismo. Hoy ETA ya no mata, pero para los más jóvenes no hay una referencia tan clara de lo que pasó. Por eso estamos aquí en este edificio. Este es el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Vamos a recorrer sus salas, vamos a escuchar a víctimas, a expertos. Va a estar en directo con nosotros también el lehendakari Íñigo Urkullu para analizar qué ha pasado en estos últimos 10 años. Y vamos a ver también cómo ETA sigue presente en el debate político. Hoy hemos conocido unas palabras de Arnaldo Otegi. Vincula el apoyo de Bildu a los presupuestos del gobierno con una posible excarcelación de presos de ETA. Eso ha marcado hoy el enfrentamiento en el Congreso. El día en el que mataron a Gregorio Ordóñez llovía mucho aquí en San Sebastián, fue exactamente aquí, en el bar La Cepa, han pasado ya 26 años de aquello. ¿Cómo creéis que la sociedad vasca ha digerido la violencia que se acumuló aquí durante tantos años? Es como si estuviéramos en la baja mar de una tormenta de sangre que hubiera durado décadas. Entonces, después de una tormenta de ese tipo, la baja mar deja muchísimas cosas. Primero, la gente intentó recuperar la calma de pensar que no te iban a matar. Pero, lógicamente, los fenómenos de postterrorismo dejan muchas heridas y dejan cosas sin resolver. ¿Creéis que hoy se plantean debates y se plantean discusiones que antes eran impensables o todavía hay muchos tabúes? Recuerdo como me decía un periodista francés cuando vino de François, me dice, oye, ¿por qué aquí en el País Vasco hay gente que habla muy fuerte y otros susurran? Y dije, mira, los que hablan fuerte es que hablan del Atleti y de la Real Sociedad. Los que susurran intentan hablar de política. Y hay un pudor aquí todavía, porque la sociedad vasca igual, para mí, no estaba a la altura de las circunstancias, tardó en reaccionar, y entonces hay ese pudor y esa vergüenza, y si no se quiere hablar y se quiere tapar el pasado. Por eso algunos quieren blanquear, pero algunos estamos para que no se blanquee la historia. Estamos caminando, Maite, Gorka, por el casco viejo de San Sebastián. Gorka, tú decías que esto era territorio comanche del mundo abertzale. No, aquí territorio comanche total. Aquí se refugiaban todos los radicales, todos los violentos. Cuando a Maite y a mí nos pusieron escoltas en los años 90, finales 90, pues no podíamos entrar aquí. No sé si hay zonas en el País Vasco donde todavía, digamos, que son zonas donde mejor no pasarse o donde vosotros no iríais. Hombre, depende. No es lo mismo el día que la noche, no es lo mismo días de fiestas. Ahora, hay gente que tiene reprimida esa hostilidad porque no la pueden manifestar tan a las claras, pero en cuanto se rasque, ese elemento de intolerancia puede volver a salir. Mataron a tu hermano, Maite, a ti te enviaron esa carta bomba que te produjo amputaciones. Desde esas perspectivas personales, ¿creéis que es posible el perdón, la reconciliación? Es posible si ellos sienten vergüenza moral y reconocen la estrategia terrible, no solo del asesinato, que eso era la punta del iceberg, era aterrorizar a una sociedad, silenciarla, hacer que se fueran aquellos que no pensaban como ellos o que les molestaban, extorsionar a tantos. Si eso fuera así, sería un gran paso adelante. Pero desde un punto de vista general, ese mundo se resiste. Estuve con 7 etarras frente a mí. Hablamos 2 horas. Ellos querían verme, yo no a ellos. Y al final se me acercaron 2. Y me dijeron, Gorka, pertenecemos al comando que te mandó el paquete bomba. Y te pedimos perdón. Y yo me quedé. Dije, bueno, pues os agradezco.
Entonces, el perdón es individual y personal. A mí me interesa más la crítica genérica de la izquierda a Berchale de sus errores y por qué han hecho eso. Y que no se repita. Y tenemos que hacer los relatos, si hay que contar, sobre todo por la parte de ETA, todo lo que ha hecho. Pero también hay que hablar, y lo digo claramente, y no lo digo, hace años que lo digo, de las torturas que ha habido aquí. Del terrorismo de Estado, lo llamo terrorismo de Estado, el GAL. No se ha esclarecido todas estas cosas. Nuestros hijos y nuestros nietos necesitarán que esta sociedad, mira, la bajamar, la bajamar ya sin ninguna cosa que haya pasado después de la tormenta. Está todo como parece arreglado. Eso es limpio, lo que, ¿no? Tenemos que conseguir, que esto también así, esté limpio, que no haya heridas. Nosotros vayamos cerrándolas y que los que vengan por detrás no entren en un círculo de radicalización violenta ni de identidades excluyentes y que no tengan que pelear por lo que los mayores suyos dejaron sin hacer. En el final de ETA influyeron muchos factores. Fue sin duda clave el éxito de la lucha policial. Aquí, en esta parte del museo, se recuerda a muchos agentes asesinados, muertos. En los últimos años de vida de ETA, una y otra vez la cúpula de la banda se desmantelaba, se descubrían arsenales, se descubría documentación interna y la organización quedaba en manos de terroristas cada vez más inexpertos. También la acción de los jueces, con decisiones como la ilegalización de Batasuna, del entorno político de ETA, contribuyeron a su derrota. Todavía hoy es necesario preservar la identidad de este inspector de policía. Hasta el fin de ETA estuvo infiltrado en aquellos círculos abertzales que pudiesen llevarle a los terroristas. Les seguía de cerca como una sombra, a veces en estas calles del casco viejo de Bilbao. Evitaban el enfrentamiento directo, pero en alguna ocasión se tuvo que hacer frente a los propios etarras. Hubo unos momentos de tensión muy fuertes, claro, oye que son, oye que no son, que sí que son. Gente armada, gente veterana, como te he dicho, uno de ellos creo recordar que tenía 17 asesinatos, tiroteo al canto, claro. Se subieron al coche y desde el coche siguieron disparando. Fue a 2 meses de las Olimpiadas de Barcelona. Estaban a punto de secuestrar a un banquero. Huyeron precipitadamente del lugar y claro, en esa precipitación pues dejaron pistas suficientes que nos pudieron llevar a desbaratar definitivamente ese secuestro. La operación acabó con la desarticulación del Comando Vizcaya. 2 meses antes, en Bidar había caído la cúpula de ETA, con Francisco Mújica a la cabeza. Francia empezaba a colaborar de forma clave. Se tambaleaba así el principal refugio de los terroristas. Y aunque todavía seguirían haciendo mucho daño, sus estructuras eran cada vez más débiles. En 2004 llega el golpe que supuso el principio del fin de ETA, la detención de Miquel Ancha, como nos cuenta uno de los guardias civiles que participó en la operación. Estuvimos trabajando intensamente en el sur de Francia prácticamente 2 años. Se desactivaron 4 depósitos de armas, se intervino multitud de explosivos, se detuvo muchos militantes que estaban en clandestinidad en territorio francés. La banda empezaba a reconocer su agonía en comunicaciones internas. En 2008 cae López Peña, alias Thierry, el jefe de ETA que sustituyó a Miquel Ancha. Ahí se interviene información de estructuras que nos permiten cada vez llegar más rápido. Prácticamente a posteriori de López Peña se produce la detención de Cherokee, se produce la detención de Ata. Se suceden con rapidez los relevos en la dirección de la banda terrorista, pero cada vez con menor preparación. Proviene prácticamente de lo que se denominaba terrorismo callejero, kale borroka, y pues tienen un poco menos peso incluso hasta dentro de la propia organización. Aquellos años han quedado atrás, aunque sigue pesando el recuerdo. Mientras estamos hablando me doy cuenta de que no paras de mirar alrededor, observando todo lo que pasa. Algún tic siempre te va a quedar, es inevitable. Yo seguía mirando el coche durante una temporada amplia de tiempo. La presencia de la radicalidad en la calle ya no es ni mucho menos como era antes. Hay determinados sectores que todavía nos muestran su rechazo. A día de hoy su experiencia y la de tantos policías y guardias civiles se valora en otros países que sufren la amenaza terrorista.
Eran imágenes para la historia. La liberación de José Antonio Ortega Lara. Estuvo secuestrado 532 días en un zulo como este, 1,80 m de alto, 1,70 m de ancho, se pueden tocar las paredes con los brazos para extenderlos, y 2,40 m de largo. Algunos detalles: una luz muy débil, algunos enseres de higiene personal, una hamaca en la que tenía que dormir y algunas fotografías de la Concha de San Sebastián y de una playa. Esta es una de las muchas muestras de la crueldad de los terroristas. Se puede visitar esta reproducción aquí en el Memorial de Vitoria. En ese mismo zulo en el que estuvo Ortega Lara estuvo también secuestrado el ingeniero Julio Iglesias Zamora, 116 días. También los empresarios y los profesionales liberales fueron objetivo de los asesinos. De esos 10.000 empresarios a los que ETA amenazó pidiéndoles dinero, solo una pequeña fracción llegó a pagar. Un 10% entre los empresarios de Guipúzcoa, se calcula un 5% entre los empresarios de la Comunidad Foral de Navarra. José Manuel Ayesa nos acompaña. Usted fue presidente de la Patronal Navarra durante muchos años. Usted no pagó, no recibió esas cartas de extorsión, pero sí vivió ese ambiente, lo conoce muy bien, sí fue señalado y durante 14 años tuvo escolta. ¿Cómo vivió toda esa presión con su familia? Fue tremendamente dura, porque además mi familia estaba en pleno crecimiento, tenía nietos pequeños, mis hijos no querían que el abuelo saliese con los nietos o que los identificasen a los niños con nosotros. A mí fundamentalmente, aparte de las clásicas dianas que pusieron en algunos barrios de Pamplona y curiosamente en Bilbao, bueno, pues llamadas telefónicas a algunas altas horas de la madrugada. De hecho, Telefónica me tuvo que cambiar el teléfono fijo de casa. ¿Cómo era esa campaña de extorsión a través de cartas, de llamadas a la que sometía ETA? Se iba empeorando la situación porque iban siendo agresivas las cartas hasta un total normalmente de 4, ¿no? En un proceso de 2-3 años. Todo esto en un escenario donde también había asesinatos de empresarios, secuestros de empresarios. Y sobre todo había bombas, se destruían instalaciones industriales. No sé si en ese clima de intimidación, de acoso constante, usted se planteó, o su familia, dejar su tierra. No. Mi mujer no es navarra, mi mujer es madre de navarros, pero no es navarra. Y nunca, ni ella me lo planteó, ni a mí me pasó por la cabeza el dejar mi tierra, no. José Manuel Ayesa, expresidente de la Patronal Navarra, muchísimas gracias por estar hoy en este telediario especial. Hablábamos de que ETA puso en el objetivo a empresarios, pero puso a muchas otras profesiones, agentes de policía, de la Guardia Civil, militares, pero no solo ellos, también, por ejemplo, a periodistas o profesores. ETA puso en el disparadero a todo aquel que no comulgaba con sus ideas y eliminaba la discrepancia mediante la muerte o el exilio. Muchos se fueron para no volver, otros acabaron regresando a partir de 2011. Amenazados y extorsionados por ETA, fueron miles los ciudadanos que se fueron de Euskadi, pero muy pocos los que han vuelto. Uno de ellos es Francisco Llera, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco y creador del Euskobarómetro. Hace 20 años tuvo que marcharse con su familia a Sevilla, en cuya universidad impartió clases. Costumbres, afectos, amigos, todo se quedó atrás. A su vuelta a Bilbao, el radicalismo nacionalista trató de impedir que ocupara su cátedra, pero gracias a otros profesores pudo superar la persecución ideológica de la que fue objeto. Es de los que cree que ha muerto el perro, pero no la rabia. La división, la tensión, el odio, sigue latente. El supremacismo no ha desaparecido. Y esto es muy importante. Y entonces, claro, darle carta de naturaleza, aquí no ha pasado nada, son tan legítimos como cualquiera, porque el sistema democrático es como es, y por lo tanto no hay cordones sanitarios. Ojo. Manu Montero era el rector de la Universidad del País Vasco cuando en diciembre del 2000 ETA colocó una bomba en el ascensor de la Facultad de Periodismo. La banda no consiguió asesinar a nadie, pero provocó el éxodo de buena parte del profesorado. Montero tuvo que dejar el País Vasco con su mujer y sus 2 hijas e instalarse en Granada, en cuya universidad ha trabajado hasta su regreso a Bilbao. Ahora, jubilado, pasea de nuevo por sus calles. Cree que la sociedad vasca vive ahora en libertad, pero condicional. Seguimos en una libertad condicional. Es decir, porque es que existe
existe un tipo de presión social que condiciona el lenguaje, que condiciona el pensamiento. Esto sí parece y eso sigue existiendo, y además para rato, es decir, no veo que vaya a menguar. Tanto Francisco Llera como Manu Montero entienden que la hegemonía nacionalista que vive la política vasca es consecuencia de los años de terror y de la presión ejercida por ETA durante décadas. Esas manos blancas que veían se convirtieron en un símbolo contra ETA después del asesinato del jurista Tomás y Valiente. Le asesinaron en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid. ETA mató a 275 personas fuera del País Vasco, casi la mitad de ellas en Madrid. A veces en atentados indiscriminados como el que hirió gravemente a Irene Villa. Hombre, Irene, estamos en el lugar fatídico. Menuda diferencia. De hace 20 años ahora. Ya ves. Ya te digo, aquí estamos. Con 3 nietos que te da guapísimos. Claro, ahí me da mucha fuerza. O sea, hemos llorado todo lo que hay que llorar y eso nos ha hecho crecer. El dolor al final es inevitable. Es así, claro. El sufrimiento sí que es opcional. Hacía explosión el artefacto adosado en los bajos de un SEAT 127 de color rojo. Sus ocupantes, María Jesús González y su hija Irene Villa, de 13 años, resultaron gravemente heridas. Nuestro atentado prescribió a los 20 años sin culpables. Y yo, francamente, justo a los 20 años, lo que ocurrió fue que ETA decidió que dejaba de matar. ¿Qué mejor condena que esa? ¿Qué mejor sentencia que ETA no mate más? Para mí esa fue la sentencia que me ha dejado en calma y en paz, que nadie pase por lo que muchos hemos pasado. Así quedó la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic, en la provincia de Barcelona, después de una explosión. En casas cuarteles, en Hipercor, un hombre se quedó, iban a comprar con su mujer y sus 2 hijas y fueron asesinadas las 3. Se quedó viudo y sin hijas. O sea, eso sí que es lo más dantesco y terrorífico. También conozco gente que ha perdido a 2 niñas mellizas de 3 añitos en la casa cuartel de Zaragoza y a su primo, al hermano. Ahí fue también una masacre de muchísimos niños y, en fin, no podemos olvidar. Y esas personas yo entiendo que me digan, es que yo no puedo perdonar porque quien tiene que perdonar ha sido asesinado. Pero aún así creo que por esa persona que no está hay que seguir adelante y la única forma es perdonando y agradeciendo estar aquí. Mi padre decía, pero esta barbaridad, mutilar a una niña, asesinar a gente inocente, ¿pero por qué? ¿Por qué no luchan en el Parlamento? A través de un partido político. Bueno, pues hoy los cómplices de ETA están ahí. Pues nada, habrá que asumirlo. Pero mejor que no asesinen. Hablamos. ¿La paella para cuándo? El domingo. Vale. Venga, hasta luego. Venga, adiós. La lucha contra ETA logró poner de acuerdo a la clase política. Era el año 1988. Aquel año se firmó aquí en Vitoria el Pacto de Ajuria Enea. 12 años después, Partido Popular y PSOE firmaron el que se conoce como Pacto Antiterrorista. Incluía el compromiso de no utilizar el terrorismo como arma arrojadiza electoral. Hoy ETA ya no existe, aunque la mención a la banda terrorista sigue estando muy presente en el debate parlamentario. La división de los partidos es total sobre el papel que juega EH Bildu, que representa ese mundo abertzale, y que ha sido clave en algunas votaciones en el Congreso. Nos gustaría que estuviese menos presente la confrontación o utilizar a ETA como arma arrojadiza. Lo que entendemos que falta en este momento es una oposición responsable. Sigue estando muy presente porque todavía hay un partido político que no condena a ETA y está en este hemiciclo. No vamos a blanquear a Bildu y no vamos a caer en la equidistancia, porque hay distancia entre quienes fueron las víctimas y quienes fueron los verdugos. ETA ha desaparecido en tanto que grupo terrorista, pero sigue presente en las instituciones, incluso en esta casa, que no debería formar parte de un sistema democrático como el nuestro, y sin embargo, pues sí, tenemos que tolerarlos, y no solo eso, sino que además apoyan a este gobierno, lo cual hace este gobierno todavía más ilegítimo. En muchas ocasiones, ¿no?, el terrorismo se ha utilizado, sobre todo por los partidos de derecha y extrema derecha, ¿no?, como una manera de llegar a conseguir unos cuantos votos más.
Aquí de forma continuada hay una utilización partidista, teatralizada por parte de la derecha y la ultraderecha, que se comportan, que hablan como si ETA, como si el terrorismo, como si algo tan grave existiera. Creo que es un flaco favor para la democracia. Lo único que intentan es crispar y utilizar un dolor inmenso. Está presente el discurso porque estos señores que hace unos años defendían y han sido condenados por defender al terrorismo, pues hoy marcan la política española. Es que lo que tenemos ahora es que son socios preferentes del gobierno. No fue ninguna cosa pasajera ni ninguna tontería. Toda la acción del mundo de ETA, de la izquierda abertzale, han hecho una herida muy profunda en la sociedad vasca y no pueden pretender que en un plis-plas esto desaparezca. Esto llevará tiempo. Parece como si ETA siguiera existiendo, parece que no hubiese cambiado nada, y creo que es el mensaje que quieren trasladar algunas fuerzas políticas aquí presentes. Es la mirada al futuro la que nos tiene que llevar a dar pasos y a enfocar este futuro como un futuro que puede ser de normalización total y de pacificación total. Las palabras de Bildu se han seguido con especial atención estos días. Veíamos como el lunes Arnaldo Otegi se refería al sufrimiento de las víctimas con unos términos que ya ETA había utilizado, muy similares a los que ETA había utilizado en el año 2018. Y hoy hemos sabido que poco después de esas palabras, Otegi, en un acto con militantes, vinculó el apoyo de Bildu a los presupuestos del gobierno a una posible excarcelación de presos de ETA. Macarena Bartolomé, Congreso de los Diputados, veíamos en la crónica anterior cómo hay una gran división sobre ese papel de H. Bildu. Hoy, en el 10º aniversario del fin de ETA, se ha notado especialmente. Ha vuelto a ser arma arrojadiza. Desde que Bildu se abstuvo y facilitó la investidura de Sánchez, la oposición ha venido acusando al gobierno de blanquear a Bildu. Hoy, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han vuelto a pedir a Sánchez que rompa con ellos. El presidente del gobierno ha negado tajantemente que vaya a excarcelar a presos etarra a cambio de los votos de Bildu a los presupuestos. Esas declaraciones de Otegi han sentado muy mal, nos cuentan que han causado mucho malestar en el PSOE y en el gobierno. En Moncloa interpretan que esas palabras del líder de Bildu son un gesto a su parroquia, un gesto a los suyos para contrarrestar que días antes, que horas antes, había reconocido el dolor a las víctimas de ETA. La semana arrancaba con el reconocimiento explícito de la izquierda abertzale al dolor de las víctimas de ETA. Leía la declaración su líder, Arnaldo Otegi. Nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Y poco después, ese mismo lunes, en un acto informal con militantes, decía esto. Baina gu berreon ditugu barruan, eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira, horreko bozkatuko ditugu, esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. La filtración que se ha conocido hace unas horas ha desatado las críticas de la oposición en el Congreso. El líder del PP reprocha a Sánchez sus pactos con el partido de Otegi y pide una aclaración. Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada. A las víctimas del terrorismo les debemos todo. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Es un no rotundo. Un no rotundo. Simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor, porque, señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado social y democrático de derecho en España, y lo que impera es el imperio de la ley. Al gobierno no le han gustado las palabras del coordinador de Bildu y niegan haber hablado de presos en la negociación presupuestaria. Yo con Bildu hablo solo de número. Aunque la oposición desconfía. Que dentro de muy poco tiempo tendremos que votar aquí los presupuestos de la banda terrorista ETA. Negociar contrapartidas es legítimo, dice el PNV, pero con la verdad por delante, y de la izquierda abertzale dudan. Es la cara B de lo del lunes. Bildu apoyó los presupuestos generales del Estado el año pasado. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. A uno de esos encapuchados, el que puso voz en castellano al comunicado, lo hemos visto esta tarde en San Sebastián. David Pla ha participado en el acto convocado por el partido independentista Sortu, matriz de Bildu, por este 10º aniversario. También ha estado el exmiembro de la banda terrorista, actual dirigente de Sortu, José Antonio López Ruiz Cubati.
El ministro del Interior ha participado en un homenaje aquí en este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Grande Marlaska ha dicho que ETA representó una violencia irracional y que su derrota ha sido el mayor logro de la democracia. A Maite Pascual, porque creo es necesario que sigamos trabajando cada día para, apoyados en la memoria de sus víctimas, conseguir la deslegitimación social del terrorismo pasado, presente o futuro, para que no quede rastro de justificación alguna de sus crímenes. El gobierno vasco también ha rendido homenaje a las víctimas que ETA cayó para siempre. El Lehendakari ha dicho que la banda terrorista fue un error radical desde el principio hasta el final, que nunca tuvo que existir. Durante el acto se ha proyectado un vídeo en memoria de los asesinados. Nos acompaña aquí en directo el Lehendakari Iñigo Urkullu. Gracias, señor Urkullu, por estar en el telediario. De nada, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Estábamos viendo esos actos por separado, el gobierno vasco, el ministro del Interior aquí. ¿No era posible un acto conjunto este año? Bueno, no se ha planteado así. Nosotros tenemos nuestro ámbito de responsabilidad y hemos querido también contribuir a la memoria para con el resarcimiento también de las víctimas del terrorismo, recordando también a la sociedad vasca que hace 10 años hubo un anuncio por parte de ETA del cese de su actividad violenta armada de manera incondicional, de manera unilateral y de manera definitiva. Veíamos en esa crónica política que acabamos de emitir cómo hoy las palabras de Otegi han marcado un poco el enfrentamiento ahí en el Congreso. También lo que dijo el lunes para el PNV es una declaración totalmente insuficiente. ¿Qué esperan de la izquierda abertzale y para cuándo lo esperan? La memoria tiene que construirse también con un ejercicio de autocrítica honesta con respecto a su propio pasado. No solamente con un ejercicio de empatía para con las víctimas, que está bien, pero es necesario también un ejercicio de autocrítica basado en principios éticos y en ese sentido reconocer el daño injusto causado a 854 víctimas mortales, muchísimas personas heridas, miles de personas amenazadas por extorsión, por chantaje, por violencia de persecución y en todo caso también un ejercicio de autocrítica por el sufrimiento padecido por la mayoría del pueblo vasco, de un pueblo vasco que fue también víctima por la usurpación de su buen nombre por parte de una organización terrorista y quienes justificaron la violencia. Más allá de esas líneas políticas, hemos estado recorriendo el País Vasco en estos días, vamos a emitir muchos de esos reportajes, ya lo estamos haciendo en el telediario, y se planteaban también algunas dudas. Algunas personas nos decían que había todavía algunos tabúes, algunos debates en los que entrara a fondo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que la sociedad vasca tiene que hacer todavía una catarsis de lo que ha supuesto ETA? Bueno, vamos avanzando. En estos 10 años hemos avanzado mucho. Hemos aprobado leyes en el Parlamento Vasco, leyes de víctimas del terrorismo, leyes también de víctimas de violencias ilegítimas del Estado, de las llamadas abusos policiales. Hemos creado por ley también un instituto de memoria, convivencia, derechos humanos. Hemos entablado también programas para lo que es el sector de la educación, para el encuentro de víctimas. Vamos avanzando en diversos programas, pero evidentemente tenemos que seguir trabajando por una memoria inclusiva, por una memoria que cuente también con los relatos que pudieran haber existido o que puedan existir, pero siempre teniendo un objetivo claro, que es un futuro en convivencia basado en una memoria sobre el pasado. Lehendakari Urkullu, le agradezco que haya estado con nosotros en directo en el telediario. Gracias a ustedes. Una tercera parte de los cerca de 200 presos de ETA se encuentran en cárceles de Euskadi. El centro penitenciario de Álava, al igual que los de Vizcaya y Guipúzcoa, está ya gestionado por el gobierno vasco. Vamos a ir paso a paso sobre la base de lo que muy bien o bien se está realizando ya en los centros penitenciarios durante los últimos años. A las puertas del penal nos recibe su director Benito Aguirre. Subraya lo mucho que han cambiado las cosas. Han pasado muchos años y durante esos años han pasado muchas cosas. ETA dejó de matar y ETA desapareció. Evidentemente el contexto es totalmente diferente. Por lo tanto, las circunstancias también lo son y las actitudes también lo son, lógicamente. La normalización en el ámbito penitenciario pasa por el reconocimiento del daño causado y el arrepentimiento.
No podemos hablar de colectivos y eso es una cosa que también hemos expresado en todos los foros donde hemos estado y además tiene que ver precisamente con los procesos de reinserción que tienen que ser necesariamente individualizados. La vía Nanclares fue el punto de partida hace una década. Juan Antonio Pérez Zárate impulsó una experiencia que marcó a los presos de ETA el camino hacia la reinserción. Culminó con los encuentros cara a cara entre víctimas y victimarios. Se miran en el espejo y se les da la vuelta, ¿no? Y ven que la toma de decisiones erróneas en un momento determinado de su vida han producido en muchos casos unas consecuencias irreparables. No sabes cómo va a romper cada uno, por qué sitio ni cómo. Entonces genera unas tensiones emocionales muy fuertes, muy intensas. Permite curar heridas o por lo menos verlas desde otra forma. Y eso socialmente se tiene que entender, que es un paso para adelante. Josep Azcárraga es portavoz de SARE, un movimiento de apoyo a los presos de ETA. Pide un trato justo a los reclusos y se desmarca de los ongi-etorris. Cualquier cosa que se haga que pueda crear un dolor añadido a las víctimas de la violencia, hay que tratar de evitarlo. Y si queremos hablar de convivencia en este país, bueno, ya no digamos, si queremos hablar de reconciliación, tiene que buscarse una solución justa a la situación de las cárceles. El objetivo compartido es cerrar el círculo a décadas de terrorismo, a la barbarie que generó más de 800 muertos y miles de heridos. Como veíamos en ese reportaje de Álvaro López de Goicoechea, cada cierto tiempo un etarra sale de prisión después de cumplir condena. En algunos casos se les ha homenajeado en público, son los ongi-etorri, las bienvenidas. Han generado, como saben, mucha polémica. Ha ocurrido, por ejemplo, en Hernani. Es uno de los feudos tradicionales de la izquierda abertzale, también durante los años más duros de ETA. Estamos en uno de los grandes bastiones del mundo abertzale, esto es Hernani. Aquí en las últimas elecciones casi 1 de cada 2 votos fueron para EH Bildu. De aquí son más de una decena de miembros de ETA y todavía si caminamos por estas calles podemos ver muchas pancartas a favor de los presos, incluso a favor de muchos terroristas. Lourdes, tú has estado cubriendo durante unos 25 años el fenómeno terrorista aquí en el País Vasco como periodista. ¿Hay muchos enclaves como Hernani todavía hoy? No es un fenómeno que haya sido extraño en Euskadi. Hay que tener en cuenta que incluso en los años en los que ETA tenía una actividad más mortífera, la izquierda abertzale con sus sucesivas siglas seguía cosechando un importantísimo apoyo electoral. Tú y yo hace 10 años seguramente no hubiéramos podido hacer este recorrido o no lo hubiéramos podido hacer de la misma manera. El día que una organización terrorista casi 50 años activa, con 853 víctimas mortales detrás, deja de matar, eso cambia la vida. Tú vuelves, sales de tu casa a partir del 20 de octubre de 2011 con la certeza de que vas a volver sano y salvo. Era algo que muchísimos amenazados desde muchos años antes, protegidos por escolta, no habían podido hacer. Después de 10 años del fin de la banda terrorista, sigue siendo un poco chocante que se les hagan recibimientos o que haya pues, murales como este que vemos aquí, ¿no? en Hernani. Ha sido parte de la iconografía del país, el lenguaje de las pintadas. Un mensaje escrito en una pared tiene un efecto poderosísimo, porque al que señalas tú le amedrentas, pero amedrentas a los que están alrededor. Voy a mostrarte, Lourdes, este vídeo en el recibimiento de una persona que había pertenecido a ETA y que salía de la cárcel. Son imágenes de Hernani. Esto ocurría, como decía, hace unos meses, ha ocurrido en otros puntos del País Vasco. ¿Cómo se puede trabajar para desterrar este tipo de reconocimientos públicos que ofenden a mucha gente, muchas víctimas del terrorismo? Eso es, entre comillas, prestigiar la violencia y prestigiar el asesinato. La decisión de dejar de hacerlo es algo que pesa sobre los hombros de la izquierda abertzale y del mundo que rodea a los presos de ETA todavía encarcelados, claro, en un proceso donde van saliendo. Yo creo que hay una parte, lo que podíamos vincular o reducir con la denominación de la izquierda abertzale tradicional o histórica, que no puede apostatar de la violencia terrorista. Es su historia personal, es su causa,
a los demás nos puede resultar complicado entenderlo, pero es por lo que ellos han peleado la vida, han purgado cárcel. Yo creo que va a costar, llevamos ya una generación, han pasado 10 años, yo creo que por lo menos otra, hasta que esto empiece a airearse de verdad y las ventanas abiertas nos dejen a todos convivir con menos mochilas de las que cargamos. Uno de esos 315 crímenes sin resolver es el de los últimos asesinados por ETA en España. Los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada fue en la isla de Mallorca. Sus familiares esperan que se haga justicia y que el caso se resuelva antes de que prescriba en 2029, 20 años después del atentado. Pueden saber de los casos no resueltos, también de otras claves del final de ETA, en el especial que ha hecho nuestra web rtve.es.